Y hace cuestión de 2 semanas estuve en un vuelo Barcelona-Madrid, Barcelona-Madrid, conocí a un influencer, 4 millones de seguidores en TikTok, 1,5 millones en Instagram, era un guapera, tío, era un guapera, ¿no? Y se dedicaba a enseñar estilo, a los hombres a vestir con estilo. Y le pregunté, le dije, oye, si yo quiero cambiar mi estilo, así gordito, calvo, digo, ¿qué tengo que hacer, no? Y me dijo, fíjate, lo primero que tendríamos que hacer es saber cómo es tu estilo, pero antes de saber cuál es tu estilo, ver si mentalmente estás preparado, tu mentalidad. Y dije, este tío sabe de lo. En PNL hay algo que se enseña muy a menudo, que es si miras arriba a la derecha o miras arriba a la izquierda, ¿no? Cuando miras arriba a la derecha es que mientes, ¿no? Porque accedes a un visual creado. Yo siempre digo lo mismo, pero ¿tú crees que si esto fuera tan fácil, la policía necesitaría interrogar horas y horas a alguien? Hay dos opciones. Es una, hacerlo en plan político, que es alzar el volumen de la voz, ¿no? Entonces, por mucho que tú me interrumpas, yo siempre va a predominar mi voz. O está la otra versión, que es te voy a agotar. O sea, es, ¿quieres hablar? Habla hasta que te agotes. Una de las estrategias que utilizo para saber si la persona estoy generando rapport, estoy generando esa conexión, si la persona se ríe o no. Si yo veo que la persona no se ríe, digo, me falta rapport. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Jaume, experto en comunicación y mentalidad, que para las personas que no lo conozcáis, quedaros hasta el final porque os va a explotar la cabeza, literalmente. Bienvenido, Jaume. Muchas gracias por la entrevista. Jaume, para las personas que no te conozcan, ¿quién es Jaume? Pues la respuesta más rápida es que lo googleen. Si ponen Jaume Serral, ahí les saldrá un montón de información, el libro que he escrito, todo, ¿no? Pero básicamente soy una persona pues, que empezó a investigar temas de PNL, de programación neurolingüística, por equipos de venta. Yo llevaba de comercial toda la vida y quise mejorar las ventas. En aquel tiempo estaba soltero y dije, oye, pero esto de la PNL sirve para vender productos y venderme a mí también, ¿no? Lo utilicé para la seducción y luego descubrí que lo de la PNL servía para básicamente entender qué haces mentalmente y poder cambiar esos procesos para conseguir lo que quieres, ¿no? Si a eso le juntas que ya venía de una escuela de oratoria de hacía años, que había estado pues practicando todo el tema de la comunicación, al final descubrí que eran las dos patas fundamentales para que las personas puedan tener éxito en lo que quieran. Evidentemente hace falta más habilidades, pero puede haber alguien que hable muy bien, pero que no se crea que es bueno, ahí le falla la mentalidad y ahí falla una pata, va cojo. O puede ser una persona que tenga unas ideas impresionantes, pero que no sepa transmitirlas, y al no saber transmitirlas también va cojo, ¿no? Entonces, por eso me dedico a mentalidad y a comunicación, porque creo que son las dos patas imprescindibles. Los errores más frecuentes de la comunicación, ¿cuáles dirías que son? Uno que es el más frecuente es no escuchar. ¿Sí? El segundo es interpretar. O sea, no preguntar. Cuando la otra persona nos da información, lo que hacemos es rellenar esa falta de información con lo que nosotros creemos. No lo pensamos, ¿eh? O sea, todo esto es a nivel inconsciente. Y lo que ocurre es que entonces viene el malentendido, ¿no? Alguien te dice, oye, quiero esto para mañana. Y la persona dice, vale, pues mañana, a las 5 de la tarde. No, era para mañana antes de la 1. Ah, es que eso no me lo has dicho. No, bueno, pero ya es de lógica, ¿no? Ahora esto llévalo a cualquier ámbito de la vida, no laboral, personal, y también ocurre, ¿no? Fíjate, te voy a hacer yo ahora una pregunta. Sé que tú eres el que me las hace a mí, pero ahora voy a romper un poco, eso te lo he avisado, ¿eh? Antes de empezar te lo he avisado, ¿no? ¿Por qué le pusiste Batalla Interna? Que es un nombre que me encantó cuando lo vi. Digamos que fue algo que me identifiqué con ello porque cuando en mi infancia tuve una batalla interna a nivel deportivo por una lesión y a raíz de ahí tuve que afrontarlo, ¿no? Y decidí hacer este proyecto porque tuve que trabajar mucho en mis capacidades cognitivas y tal para hacerlo frente, ¿no? Y esto daría para un podcast que más de algún invitado que habéis venido aquí me la ha preguntado y que me haría ilusión, ¿no? Explicarlo, ¿no? Con más detalle y tal. Pero sí que es verdad que me di cuenta que cuando lo superas, puedes llegar a conseguir cosas y vivir de una manera feliz, ¿no? Y en propósito alineado con tu vida. Sin embargo, me di cuenta que lo que me pasó a mí le pasa a más personas, ¿no? Que seguramente nos estarán escuchando. Y decidí dar este mensaje porque creo que puedo ayudar a las personas con este mensaje
y que se pueden sentir identificados y que después de una batalla interna viene algo que te puede ayudar, ¿no? Siempre y cuando seas consciente y te des el permiso a afrontarlo. Y te doy las gracias por preguntar por qué le puse este nombre. Bueno, no, realmente a mí me encantó, ¿no? Y de hecho creo que es una metáfora buenísima, buenísima de la guerra que libramos cada uno de nosotros. Porque en una guerra se quiere conquistar algo. Y la gente, inconscientemente, quiere conquistar la felicidad. ¿El problema cuál es? Que para vencer esa guerra tenemos que hacer muchas batallas. ¿Sí? Si empezáramos a preguntar a cualquier persona, ¿para qué trabajas? ¿Para ganar más dinero? ¿Para qué quieres ganar más dinero? ¿Para vivir mejor? Al final todo el mundo acaba en lo mismo, es en ser más feliz. Y el problema de una guerra es que antes decían quiero conquistar ese castillo y sabían que llegaban al castillo y lo conquistaban. El problema es que cuando hablamos de la felicidad no tenemos claro cómo conquistarlo. Y entonces muchas veces nos sumimos en batallas que nos ayudan, pero hay muchas otras batallas que no nos ayudan, ¿no? Y ahí es donde yo, cuando vi el nombre, pensé, me encanta, porque es una metáfora absoluta de la vida. Si tú quieres conquistar la felicidad, eso va a requerir que hagas diferentes batallas. Y cada batalla de esas va a determinar si te acercas más o no te acercas a la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, en esas batallas, tú antes lo has dicho, y es así, lo más importante, la mentalidad. La mentalidad es súper importante. ¿Por qué? Porque las emociones al final son un reflejo de la mentalidad. O sea, el 98%, digo un porcentaje muy elevado, pero puedo decir cualquier otro, ¿no? 97,5%, para que quede más. Según estudios, ¿no? El 96,8% de las emociones nos las provocamos nosotros con la mente, pero no lo sabemos, nadie nos lo ha enseñado, lo hacemos inconscientemente, son procesos automáticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien te dice algo y ese algo te ofende, no es la persona, no es lo que te ha dicho la persona, es lo que yo hago en mi mente. Y eso que yo hago en mi mente a mí me tortura. Y cuando tú descubres que la primera batalla que has de vencer es contra tu propio enemigo, que eres tú, o sea, tú, no es el enemigo de fuera, eres tú. Ahí es donde empieza la primera victoria para conseguir esa guerra, ¿sí? Entonces es una cuestión simplemente de primero ser consciente de qué batallas queremos luchar y esas batallas dónde se luchan. Y se luchan en nuestra mente. Y yo me he dado cuenta que muchas personas se quedan como ancladas y que no son conscientes de que tienen un problema. ¿Cómo podríamos hacer concienciar a las personas? ¿No? Yo, por ejemplo, ahora que has puesto el caso, en mi caso, yo a raíz de una lesión en el deporte que me cambió la vida, estuve mucho tiempo sin hacer deporte, luego me di cuenta, ¿no? De que me faltaba algo, ¿no? Y que no vivía en propósito. Pero luego te das cuenta que quizás hay otras personas que se dan cuenta de que no están bien, pero falta dar el salto. ¿Tú qué crees que deberían de hacer para el despertar y poder superar tu batalla interna? Mira, solo con esta pregunta ya podríamos hacer un podcast de 2 horas. De 2 horas, ¿no? Déjame ponerte 2 situaciones o 3, ¿vale? Una, y te lo voy a contar en forma de historia. Cuenta una historia que iba un hombre andando por un camino, vio una casa y en la entrada de la casa había una valla y había un perro que estaba gimiendo de dolor. Y el hombre se acercó, observó al perro y se dio cuenta de que estaba tumbado encima de una tabla que había un clavo que se le clavaba. Y entonces pues, fue corriendo para la casa, llamó, salió el propietario de la casa y el hombre le dijo, oye, tiene el perro ahí que está llorando porque se está clavando un clavo. Y el hombre le dijo, sí, ya lo sé. Dice, y se lo está clavando, pero no le duele lo suficiente como para levantarlo, como para levantarse, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nos ocurre es que tenemos situaciones difíciles, pero no nos duelen lo suficiente como para llegar a ese punto de crash, de romper. Básicamente cambiamos por 3 motivos, y no hay más, ¿eh? O sea, 3 motivos. Uno es porque nos enfrentamos a una situación traumática brutal, o sea, gente que ha estado cerca de morir se da cuenta de que su vida tenía que cambiar, y no ha muerto, claro, si ha muerto se ha acabado, ¿no? Pero si no ha muerto, se tenían que cambiar. La otra opción es cuando tenemos, o la otra situación es cuando tenemos un evento traumático, lo que te pasó a ti. O sea, hay algo que cambia en mi vida y ese cambio en mi vida me está perjudicando y tengo que cambiar todo mi paradigma. Y el otro es cuando lo queremos hacer conscientemente. Conscientemente es decir, voy a estudiar, voy a ver cómo puedo mejorar esto, voy a ver cómo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Este último es el más difícil
es el más difícil. ¿Por qué? Porque implica cambiar hábitos, implica aprender, implica muchas cosas. Los otros son muy dolorosos, pero son muy rápidos. Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que para que despertara? Yo no le diría nada que tendría que hacer, sino intentaría que fuera ella esa persona que se diera cuenta de en qué lugar está, cómo es su vida, cómo lo está pasando, y eso que está pasando en su vida, ella que podría cambiar, ¿no? Hay tres formas de cambiar una situación dolorosa. Una es solucionar el problema. Si no puedes solucionar el problema, es simplemente alejarte del problema, pero imagínate que tampoco puedo alejarme del problema, ¿vale? Pues porque es una enfermedad. Bueno, pues la última opción es aprender a vivir con el problema. Entonces, yo lo que le diría a las personas es, observa eso y pregúntate qué es lo que tú puedes hacer diferente y sobre todo si es un patrón que se repite. Porque muchas veces tenemos patrones inconscientes que repetimos y no somos conscientes. Yo me acuerdo que tenía una amiga que me decía, es que siempre me tocan los tíos cabrones, ¿no? Y un día vino un chico, yo estaba con ella y cuando se fue le dije, oye, pero este chico súper majo, qué agradable, el tío le trajo hasta un regalo, ¿sabes? Un chico encantador. Me dijo, ya, pero es que no es cabrón, ¿no? Y dije, fíjate, ¿quién tiene el problema, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero son patrones que hemos podido heredar de cosas que aprendimos desde pequeños o por experiencias que hemos vivido que en algún momento nos han ayudado. Esto ha de quedar muy claro. O sea, cuando alguien tiene un patrón en principio perjudicial es porque en algún momento o incluso en la actualidad le sigue yendo bien tener ese patrón, si no, no lo tendría, ¿vale? Entonces, es mucho más complejo que simplemente leerte un libro de autoayuda. Es que los libros de autoayuda no sirven, ¿no? No funcionan. Es que no es el libro de autoayuda, es lo que tú haces con el libro de autoayuda. Evidentemente también hay libros que son una mierda, ¿eh? Hay libros que los lees y dices, madre mía, esto lo podía haber hecho de otra forma, ¿no? Pero hay libros que puedes sacar muchísimas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, haberme leído El alquimista y como lo leí en el momento adecuado, en el momento adecuado y apropiado, me lo leí en una sola tarde, del tirón, que en mi vida me he leído un libro del tirón, y cuando cerré el libro dije, ahora lo entiendo. Ahora entiendo lo que he hecho con mi vida. ¿Sí? He estado buscando fuera de mí la felicidad y no está fuera, está dentro. Entonces, tengo que empezar a cambiar cosas, ¿no? Yo me he casado 3 veces y hasta que no me planteé que quizás el que lo estaba haciendo mal era yo, para mí las culpables siempre eran ellas. ¿No? Y para esas personas que tienen inseguridades y que a la hora de hablar y comunicar les cuesta, ya sea porque han tenido una batalla interna, ¿cómo podrían mejorar su comunicación? Mira, primero creyéndoselo. Es que de verdad, el tema de la mentalidad es súper importante. Primero creyéndoselo. Si yo me miro en el espejo y yo no me veo una persona resolutiva, no me veo una persona con confianza, una persona con seguridad, difícilmente eso lo voy a transmitir. Por eso lo primero es la mentalidad. Mira, una vez escuché una frase que siempre la digo porque me encantó, que es que el que no sabe mucho de algo, todo le parece fácil. Y en cambio el experto ve los matices, ve las dificultades, ve muchas cosas, ¿no? Y hace cuestión de 2 semanas estuve en un vuelo Barcelona-Madrid, Barcelona-Madrid, conocí a un influencer, 4 millones de seguidores en TikTok, 1,5 millones en Instagram, y era un guapera, el tío era un guaperas, ¿no? Y se dedicaba a enseñar estilo, a los hombres a vestir con estilo. ¿Sí? O sea, sus redes sociales, él enseña pues cómo maquillarse un hombre, cómo afeitarse, pero con un estilazo. Y le pregunté, le dije, oye, ¿y si yo quiero cambiar mi estilo, así gordito, calvo, digo, ¿qué tengo que hacer, no? Y me dijo, fíjate, lo primero que tendríamos que hacer es saber cómo es tu estilo, pero antes de saber cuál es tu estilo, ver si mentalmente estás preparado, tu mentalidad. Y dije, este tío sabe de lo que habla. Sabe de lo que habla. Porque muchas veces es, ¿qué 3 trucos o trucos psicológicos que puedes hacer para...? No, lo primero es, si tú no te lo crees, no lo vas a transmitir. Si tú no te miras en el espejo y dices, soy guapo o soy guapa, no vas a transmitir hermosura. Claro, ahí viene la primera batalla. Es convéncete a ti de que eres guapo o guapa, alguien que no está a gusto con su físico. ¿Sí? Bueno, pues puedes. Fíjate en pequeñas cosas.
en los ojos, en la nariz, yo qué sé, en algo que te guste de ti. Vale, pues esto ahora trasládalo a tu día a día, ¿no? Soy una persona que no transmite seguridad. Vale, ok, ¿en qué cosas sí estás seguro? Por ejemplo, te digo una cosa, en alguien que no transmite seguridad, te digo una cosa en que sí estás seguro. Estás seguro de que no transmite seguridad. Ya tienes una. Busca más. Tienes muchas más. ¿Sí? Y habilidades así que tenga que tener para poder comunicar bien, que tiene que tener en cuenta, ¿cuáles serían? Como he dicho antes, la escucha. ¿Por qué? Porque es súper importante escuchar, porque nos pensamos que comunicar bien es dar un mensaje estándar y que todo el mundo lo va a entender, y no es así. O sea, cada persona es un mundo y procesamos la información de diferentes formas, y si quieres ser un buen comunicador en el tú a tú, tienes que entender primero a la persona para poder comunicarte con esa persona, ¿no? Luego, el tener una estructura. O sea, el tener una estructura. Con un amigo mío que lamentablemente ya falleció, teníamos un club de oratoria donde la gente lo que hacíamos era debates y practicaban argumentación. Y claro, cuando tú practicas argumentación, tú dices, pero no estoy practicando el tono de voz, no estoy practicando... Ya, pero estás practicando algo que es una estructura cuando das un mensaje, que eso ayuda a que la gente lo entienda más fácilmente. ¿Sí? Entonces, aparte de escuchar y entender a la otra persona, yo lo que te diría que es muy importante es tener el mensaje bien estructurado. Y tener el mensaje bien estructurado, una de las formas es haciendo argumentación. Y claro, la cosa ya se empieza a complicar. Fíjate, hemos empezado con la batallita. ¿Cómo lo hago para comunicar mejor? Resulta que ya tengo dos batallas abiertas, que es primero tengo la habilidad de escuchar, segundo tengo la habilidad de estructurar la información, ¿vale? Y ya no te hablo del lenguaje corporal, del lenguaje paraverbal, de los tonos, etc. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Es ir ganando batallas. Mira, para seguir con ese símil, en una guerra tienes la estrategia y la táctica. La estrategia es a grosso modo, quiero mejorar mi forma de hablar. Muy bien. ¿La táctica cuál es? La táctica es voy a tener que empezar a aprender a diferenciar entre un tono grave, un tono agudo, y poder practicar eso. ¿Por qué? Porque cuando yo acabo de hablar, si acabo con un tono grave, es diferente a si acabo con un tono agudo. El agudo es más sentencia, más autoridad. El grave, el grave es el más sentencia, más autoridad. El agudo sería acabar como si fuera una pregunta hacia arriba. Entonces, solamente esta chorrada, practicar eso, ¿sí? Voy a decir una frase y la voy a acabar hacia abajo, hacia arriba. Movimientos, es que hay muchas cosas para practicar, muchísimas. Porque tengo la sensación de que muchas veces tenemos miedo como al fracaso. ¿Cómo podemos mejorar o quitar ese miedo, o por lo menos, aunque lo tengamos, lidiar con ello? Bueno, tenemos miedo al fracaso porque nos han educado así. O sea, yo cuando llegaba con las notas a casa y había suspendido una, no me decían, qué bien que has aprobado 9. Me decían, has suspendido una, y te focalizaban en el fracaso. Claro, ¿qué ocurre? Que constantemente nos están focalizando desde pequeños en el fracaso. Mira lo que has hecho mal, esto no se hace así, esto es malo, no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, ese patroncito se graba en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no te hablo de otras cosas, como que los padres sean muy exigentes con la persona, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que aprendemos a focalizarnos en el fracaso. De hecho, yo en los cursos muchas veces les doy feedback positivo a la gente y me dicen, ya, pero dime algo en que pueda mejorar. Y le digo, es que ya te lo he dicho. O sea, todo esto bueno que te he dicho lo puedes seguir mejorando. Pero es que dime algo malo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que decirte algo malo? Si ya te lo dices tú. O sea, ya te torturas tú suficiente. ¿Por qué te tengo que torturar más yo? No, es que así aprendo. No, estás muy equivocado. No aprendes solo diciendo qué es lo que has hecho mal. También aprendes diciendo lo que has hecho bien. ¿Sí? Y en todo caso, yo nunca le diría a alguien qué es lo que ha hecho mal. Le diría qué es lo que puede mejorar o qué más puede trabajar o desarrollar. Yo sé que tú trabajas también la parte mental, ¿no? Si alguien tuviese que mejorar su comunicación, ¿cómo debería de hacer? ¿Qué pasos le dirías? Vale, pues primero que se lo crea. O sea, lo que quiere expresar tiene que creer en eso. Luego ya vendrán las florituras de poder defender hasta lo que no crees, pero primero, la parte política ya llega al final, pero primero
créete lo que vas a decir, créete que tienes autoridad para decir eso. O sea, mentalízate en que eso va a aportar algo a alguien. ¿Cómo se hace eso? Porque muchas veces es que, pero no lo sé hacer. Bueno, de nuevo, es poniendo el foco. Es poniendo el foco. Y cuando pones el foco es cuando te das cuenta de que hay cosas que sí que puedes hacer, ¿no? Por ejemplo, ahora le quedan 49 segundos a la pantalla para apagarse, ¿sí? ¿Vale? Pues, ¿por qué me estoy fijando en esto? Si te tengo a ti delante, porque tengo aquí una taza para poder beber agua, tengo un montón de información, pero me fijo en una determinada cosa, ¿vale? Pues es reorienta tu foco. ¿Y tu foco cuál tiene que ser? Pues estar aquí otra vez hablando contigo. Vale, pues esto lo hacemos constantemente con las cosas que no nos gustan de nosotros. Es que no transmito bien, es que he metido la pata, es que me he equivocado, es que no lo tenía que haber dicho así. ¿Cuántas veces alguien ha acabado una reunión o ha acabado una conversación y ha dicho, ay, lo tenía que haber hecho diferente? Vale, pues toma nota para la siguiente vez y ya está. O sea, el fracaso, de hecho, te diré una frase muy valeriana, el único fracaso que existe es desistir. Todo lo demás son aprendizajes. Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? A veces desistir también es bueno, porque a veces hay momentos en que dices no compensa tanto esfuerzo para lo que al final voy a conseguir, entonces es mejor hacer otra cosa, dedicar el tiempo a otra cosa, ¿no? Pero yo les diría eso, que se focalicen en las cosas que hacen bien. Yo siempre lo digo, los puntos se unen hacia atrás. Es Sí. decir, hasta que no pasa el momento y mires hacia atrás, luego todo cobra sentido, pero hasta entonces es una tortura. Y algo muy curioso es por qué nos autosaboteamos. Por ejemplo, alguien que quiere dar una conferencia, se siente nervioso o quiere dar o comunicar, le tiembla la voz. ¿Por qué? Antes hablabas del piloto automático. ¿Por qué estamos como programados ya de por sí así con mucho miedo? ¿Qué quieres? ¿La respuesta extensa o la respuesta rápida de paso uno, paso dos? La que la audiencia le pueda servir o tú creas que le pueda servir para que genere como un cambio y mejoren en su comunicación y en sus vidas. Y Vale. luego le puedes dar la que... No, es que para mí siempre es la extensa, pero es por una sencilla razón, es para entender el porqué. Y en realidad déjame decirte algo, que esto es una batalla que tengo perdida, porque mientras yo voy en contra de esto, 20.000, 50.000, me digas eso. 50.000 personas van diciendo lo contrario, ¿no? En realidad no nos autosaboteamos. O sea, nuestra mente no tiene nada en contra de nosotros, ¿vale? Tenemos una lucha entre la parte consciente y la parte inconsciente. Y esto es súper importante de entender. Nuestro inconsciente tiene una sola misión. La misión principal es la supervivencia. Nuestra mente no está preparada para ser feliz, nuestra mente no está preparada para muchas cosas. Es sobrevivir. Y una de las formas de sobrevivir es ahorrando energía. Entonces, ¿qué ocurre? Que tu mente inconsciente no quiere que pensemos, no quiere cosas nuevas, porque eso hace que se tengan que generar neuroconexiones nuevas, nuevos caminos neuronales, y en ese proceso, cuando se unen las neuronas en la sinapsis, se descarga mucha electricidad y por eso cuando pensamos mucho acabamos agotados, porque realmente quemamos mucha energía. Entonces nuestro inconsciente no quiere quemar energía porque es un peligro para nuestra supervivencia. Evidentemente a día de hoy no, pero hace años sí, pero el inconsciente le da igual. El inconsciente dice, no gastes energía, no cambies. En realidad no es un saboteador, es un padre hiperprotector, que lo que quiere es que no gastes energía por si algún día necesita la energía para sobrevivir, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, lo que va a ocurrir es que la persona que va a hablar en público, el inconsciente va a utilizar algo que es muy hábil y es muy fácil para que la persona no haga ese esfuerzo, que es generarle miedo. El inconsciente, la forma más rápida de hacer que no cambies es generando miedo. Entonces, voy a hacer algo nuevo, hablar en público. Tengo que pensar, vas a gastar energía. ¿Para qué? ¿Cómo evito eso? ¿Y si te sale mal? ¿Y si te quedas en blanco en medio de la reunión? ¿Y si hay alguien que sabe más que tú? ¿Y si te hacen una pregunta y no sabes contestarla? Vaya ridículo que vas a hacer, ¿sí? Y yo siempre digo que el miedo al ridículo a la hora de hablar es el más ridículo de todos los miedos, ¿sí? Y no me voy a extender mucho, pero para que lo entendamos muy fácilmente. Cuando tú vas a escuchar a alguien hablar en público y está hablando y se pone nervioso o nerviosa, lo que ocurre es que lo último que piensas es qué ridículo está haciendo. Lo que piensas es, ay, pobre, ¿cómo le puedo ayudar? Pero en cambio, cuando pensamos en nosotros, nos pensamos que la gente se ríe de nosotros.
esta trampa es lo que nos hace el inconsciente para que no haya esfuerzo mental, para que no pensemos. La versión breve es, mira, antes de hablar en público, toma 3 respiraciones profundas, piensa en algo que te relaje, ¿no? PNL sería hacer un anclaje, ¿no? Genérate un estado de tranquilidad, medita. Un día que estés relajado, te tocas la mano, haces esto y luego disparas esto, todo lo que quieras. Hay 20.000 trucos, 20.000 cosas que se pueden hacer, pero si entiendes qué es lo que ocurre y por qué te ocurre, te darás cuenta de que no es tan grave. Es simplemente vencer esa batalla contra el miedo que tu mente genera para que no cambie. Muy bueno. Cuando se habla mucho del lenguaje no verbal, ¿hasta qué punto es importante el lenguaje no verbal en nuestra comunicación? O sea, me estás tocando los temas que más disfruto, ¿eh? Mira, hay un estudio de Albert Mehrabian, ¿sí? Invito a todo el mundo que lo busque, pero que busquen el estudio, cómo lo hizo y qué es lo que observó, porque solo fue la expresión facial. Que eso se desvirtuó y entonces se dijo, mira, el 90 y pico %, ¿vale? Los porcentajes dan igual, es lenguaje corporal y solamente el 7% es lenguaje verbal. No estoy para nada de acuerdo. En realidad, el lenguaje verbal, corporal y paraverbal, los 3 tienen que ir alineados y son muy importantes. Fíjate, yo te puedo demostrar que el lenguaje corporal es el más importante, pero también te puedo demostrar que el lenguaje verbal es el más importante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Alguien que le preguntas, ¿cómo estás? Y yo te digo, estoy bien, estoy súper bien. Más motivado que nunca. ¿Sí? Y dices, no. Lenguaje corporal importante. Muy bien. Pero ahora te voy a poner el caso al revés. Imagínate que conoces a alguien que te viene con un lenguaje corporal muy amigable, sonriéndote, con una expresión de alegría, pero te dice algo que te ofende. Ahí le estás dando el 100% de importancia al lenguaje verbal. Entonces, ¿qué tiene más importancia? Es que no tiene más uno u otro. Es la alineación, que los 3 vayan alineados. Y ahí es donde hay más sinceridad. ¿Qué es lo que ocurre? Claro, si traemos a alguien experto en detección de mentiras, tú has traído a alguien aquí en el podcast, ¿no? Y realmente te das cuenta cuando alguien es experto porque te dice, por ejemplo, en un caso tú le preguntaste si se puede saber cuándo alguien se va a suicidar y te dijo, no, eso no se puede saber. Y ahí es donde yo digo, realmente esta persona es un experto. Porque el no experto te diría, sí, porque echa la mirada hacia abajo, hace esto, hace lo otro. No, no es tan fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad el lenguaje corporal sirve mucho para tener más información de la otra persona. En PNL hay algo que se enseña muy a menudo, que es si miras arriba a la derecha o miras arriba a la izquierda, ¿no? Cuando miras arriba a la derecha es que mientes, ¿no? Porque accedes a un visual creado. Yo siempre digo lo mismo, pero ¿tú crees que si esto fuera tan fácil, la policía necesitaría interrogar horas y horas a alguien? Oiga, ¿usted la mató? A la cárcel, está mintiendo, ¿ves? No es tan fácil, no es tan fácil, pero eso vende. ¿Por qué vende? Porque todo lo que nos transmite seguridad. Entonces yo, si tú ahora miras hacia arriba a la derecha, yo creo eso, que yo no lo creo, yo pienso, ¿ves? Ahora está mintiendo, ¿no? Eso me da seguridad porque es como, eres previsible. Y eso, para mi supervivencia, me ayuda. El inconsciente dice, ¿cómo mola esto? Mira, porque puedes saber cuándo te miente alguien y cuándo no. Pero déjame que te diga una cosa. Es que a lo mejor esa persona no te está mintiendo. Tiene un proceso diferente. Entonces, ¿cómo saber si alguien miente? La importancia del lenguaje corporal es analizando muchas variables. Muchas. Y de nuevo sale la frase esa de el que no sabe, para todo es muy fácil, y el experto encuentra muchos matices y muchas... ¿sí? Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, ¿el lenguaje corporal es importante? Sí. ¿El lenguaje verbal? ¿El mensaje que das? Sí. ¿El paraverbal? También. Y cuando se habla de la mirada, incluye también dentro del lenguaje no verbal, es decir, por ejemplo, ¿qué transmite la mirada a la hora de comunicar, mejor dicho? Mira, a mí, yo cuando era pequeño me dijeron, cuando alguien no te mira a los ojos, no te fíes. ¿Sí? Entonces yo soy muy de mirar constantemente, ¿no? Pero porque eso lo aprendí por lo que me dijeron. ¿Qué ocurre? Hombre, cuando tú ves que alguien aparta la mirada, normalmente pensamos que puede ser que, en un caso, por ejemplo, la persona no es muy sincera, ¿no? Pero es que a lo mejor está apartando la mirada para construir una imagen.
O sea, yo tenía un amigo, o ni aún lo tengo, lo que pasa que ya no, que era muy tímido. Y todo el mundo le decía, es que eres muy tímido, eres muy tímido. Y yo le pregunté un día, ¿y por qué eres tímido? Y dice, es que la gente me dice que cuando hablo no miro a los ojos. Era un chaval que era ingeniero y en una conversación donde me estaba explicando un plano, me di cuenta de que estaba mirando hacia abajo. ¿Por qué? Porque él hacía un holograma delante suyo, en la parte de abajo, y cuando hablaba, donde iba a buscar la información, necesitaba mirar hacia abajo a la derecha. Eso no es lo que lo hacía tímido. Habían otros rasgos, habían otras cosas que parecía tímido. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que muchas veces, ves, por ejemplo, yo ahora he mirado hacia arriba a la derecha, he ido a buscar una información. Entonces no te estaba mirando a los ojos. Pues hay gente que necesita estar más tiempo haciendo este proceso de mirar hacia arriba o hacia abajo, hacia algún lado. Entonces, ¿es importante la mirada? Sí. Pero si alguien no te mira, no por eso quiere decir que sea de desconfianza. Para causar una buena impresión, ¿qué cosas tendríamos que tener en cuenta? Me río porque yo te digo las mías, luego te digo las oficiales. Vale. ¿Sí? Para mí, la autenticidad, ser auténtico. O sea, ser tú. Y ya está. ¿Sí? No forzarte. Ahora, te digo las vendibles, las que venden, ¿no? Una posición corporal erguida, un tono de voz un poco más grave y, sobre todo, hacer los movimientos justo en el momento preciso, ¿no? Eso vende. Eso vende. Hay mucha gente que se dedica a enseñar esto. Totalmente respetable, me parece perfecto. Yo soy más partidario de ser auténtico. ¿Sí? O sea, olvídate de qué es, si esto es una posición de autoridad, si esto es una posición de sumisión, sé tú. ¿Por qué? Porque para mí, el ser yo va a hacer que si luego nos vamos a tomar algo, vas a estar hablando con el mismo Jaume. No será uno diferente. Yo he tenido delante, perdona, voy a beber un poco de agua. Yo he tenido delante una persona que daba cursos de carisma, que tú lo veías y tenía un carisma. O sea, yo lo vi y dije, qué tío más carismático. Nos fuimos a comer y cuando estábamos comiendo, estaba con la mirada en el plato, le hacías una pregunta y no levantaba la mirada del plato. Era un tío vergonzoso. Y yo no daba crédito. Yo dije, perdón por la expresión, he visto un puto actor ahí, dando un curso de carisma. Y un tío que a nivel internacional, no te hablo de España, a nivel internacional es un referente en el carisma. Y cuando tú lo ves en él, tratándolo normal, dices, lo siento, pero no, o sea, son dos personas totalmente diferentes. Y ahí quizás fue donde yo me di cuenta de esto de, es importante ser auténtico. O sea, si tú hablas de carisma y ahí arriba eres carismático, cuando estés comiendo tienes que ser carismático. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, hay una incoherencia. Entonces, para yo no tener que forzar, yo creo que lo mejor es ser auténtico, ser tú mismo. Esto se llama, lo veo mucho en el marketing, que a la hora de hacer las promesas y tal, hacen como promesas muy disruptivas y ya quizás sí o no sean eso, pero te dicen, si yo no genero ese personaje y tal, no vendo. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? Yo pienso lo que te acabo de decir. O sea, yo te puedo prometer que voy a curar un cáncer. Eso vende. De hecho, la persona que más ha facturado en España durante muchos años, vamos a decir, del desarrollo personal, ha sido Enric Corbera. Enric Corbera vendía que curaba cánceres. Gracias a Enric Corbera, el gobierno hizo una lista de pseudociencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo muy serio. Pero eso vende que te cagas. Porque cuando coges a alguien que ya no tiene esperanza de curarse y alguien le dice, no, te puedes curar, que la medicina tradicional, tal cual, eso le da esperanza. Y eso es ser un puñetero mercenario de la salud y de las emociones de las personas. Y no me importa en realidad la persona. Voy a ganar dinero. ¿Sí? Entonces, y esto te lo puedo decir por experiencia, yo estaba delante de un grupo político, de los que estaban en el Congreso, cuando empezaron a hablar de sacar esto, hablaban
estábamos dándoles una formación y en el descanso estaban hablando de esto, estaban diciendo sí, porque hay una persona que dice que cura cánceres, tal cual, y fue el principal promotor de que el gobierno dijera esto hay que pararlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando alguien vende una formación, es muy fácil vender este tipo de promesas y quizás ya no tan bestias, pero sí que vas a facturar 5 cifras en 3 meses, ¿no? Ya, esa persona que se ha apuntado está confiando en ti cuando la otra persona en realidad lo que busca es el dinero, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el día que encuentres a alguien que sea bueno, te va a costar más poder darte cuenta de si es bueno o no, porque te habrán metido tantos goles por la escuadra que desconfiarás. Y esto te hablo de experiencia propia. ¿Sí? Esto me ha pasado a mí. Para poder conectar con las personas, ¿cómo lo deberían de hacer? ¿Qué herramientas les podemos dar? Has mencionado de ser tú, pero hay personas que aún así les cuesta. ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Vale, déjame que haga un pequeño matiz. Ser tú, si precisamente lo que me ocurre es que me cuesta hablar con otras personas y quiero hablar con otras personas, ser tú no te va a servir, ¿no? O sea, tienes que salir un poco de ese ser tú, ¿no? Pero fíjate, de nuevo lo mismo de antes. Lo primero es empezar a quererte tú. O sea, si tú te quieres, si tú te ves bien, si tú crees que realmente, oye, pues soy una persona interesante, puedes empezar a hablar con cualquier persona de cualquier tema, en cualquier situación. O sea, por ejemplo, te estoy contando este vuelo que he ido de Barcelona a Madrid donde conocí a este influencer, pero es que resulta que estando en un país de Latinoamérica, oigo una persona que habla catalán y cuando me despedí en catalán. Ah, ¿eres catalán? Sí, tal cual. Ah, toma mi teléfono y cuando vengas otra vez llámame y te vienes a casa y tal. Venga, 2 contactos. Pero es que resulta que en el vuelo de vuelta conozco a un profesor de economía, 3 contactos. O sea, en un viaje que hice, una escala en Madrid para ir a un país de Latinoamérica, me llevé 5 contactos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque es fácil hablar con las personas. Hoy te he visto. Tú me has visto, ¿no? En acción. Sí. Con este amigo que falleció, Óscar, que era psicólogo y coach, hicimos un curso que le llamamos Estás a 3 pasos y medio de conectar con cualquier persona. ¿Sí? Y los 3 pasos y medio eran eso. O sea, primero créetelo tú, segundo, empieza a interactuar, tercero, habla de lo que la persona le interesa, no de lo que te interesa a ti, de lo que le interesa a la persona. Si es que no estamos acostumbrados a escuchar, a entender qué es lo que le interesa a la otra persona. Estamos acostumbrados a hablar de nuestro libro. No, es que yo, y hoy es el otro que dice, sí, yo también, y el otro, yo también. Y desde una conversación estoy oyendo 3 yoes. Cuando alguien te pregunta, oye, ¿y tú? Y dices, uy, esto es diferente. ¿Ves? Entonces, interésate. Es que soy tímido y no sé de qué hablar. Sí, pregúntale, si no hace falta que hables. Pregúntale. O sea, tú pregúntale a la persona. Oye, ¿de qué trabajas? ¿Qué haces? Qué interesante esto. ¿Te gusta? Oh, qué interesante esto otro. Esto que me has dicho no lo sabía. Muy interesante. ¿Y cómo lo hiciste tú? ¿Cómo empezaste? Este chico que te digo de que era del estilo, ¿no? De vestir de los hombres, le pregunté, ¿cómo empezaste en esto? Y me contó la historia. Yo no la voy a contar, pero es espectacular. Y le dije, ¿en serio? ¿En serio? Sí, sí, es total. Y mi padre no, o sea, lo veía como que era una pérdida de tiempo, tal cual. Dice, al cabo de un tiempo, voy a dar solo un pequeño dato, ¿no? Le llaman de Telecinco y sale en un programa de máxima audiencia de Telecinco. ¿Gracias a qué? A que se le ocurrió empezar a hacer vídeos en pandemia. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Todo esto que él me contó, yo no hablaba, él me lo estaba explicando, preguntando, y encima aprendes. ¿Y qué ocurre? Que encima la persona, como se siente escuchada, qué majo. Si es que no hace falta hablar, no hace falta. Muy bueno. Hablas de preguntas. ¿Cómo podemos hacer buenas preguntas? Bueno, depende del objetivo. Si tu objetivo es caer bien, las buenas preguntas siempre van a ser las que se interesan en la otra persona y le dan valor a la otra persona. Si tu objetivo es sacar información, pues ahí ya dependerá del tipo de información, ya dependerá del tipo de preguntas. Ahora, si es para uno mismo, por ejemplo, para una batalla que está luchando en su mente, hay una que es un comodín, que es preguntarte, cuando te digas algo negativo, preguntarte cómo lo sabes.
esto. O sea, si yo me digo algo negativo, lo primero que hago es digo, vale, ¿cómo sé que esto que me estoy diciendo es cierto? ¿Qué pruebas tengo? ¿Qué pruebas tengo de que esto que me estoy diciendo no es cierto? Porque también hay de las otras pruebas, ¿sí? Una de las cosas que aprendes en la argumentación es que cualquier cosa se puede argumentar. Absolutamente cualquier cosa. Por un inverosímil que parezca, lo puedes argumentar. Y el problema es que en nuestra mente nos damos argumentos muchas veces que no son ciertos acerca de cómo somos. Y si te sirven, fantástico. Pero si te hacen sentir mal, cámbialo. Entonces, dependiendo del objetivo, es un tipo de preguntas o es otro. Claro, si tú a otra persona le preguntas ¿y cómo sabes esto? Va a haber un pequeño problema de comunicación, la cosa se va a poner tibante, ¿sí? Entonces, esa pregunta es más uso interno para uno mismo, ¿vale? Si se lo quieres preguntar a otra persona, si yo, por ejemplo, lo que quiero es poner en tela de juicio algo que la persona cree, lo que podría hacer es preguntarle algo así como siento curiosidad por saber cómo has llegado hasta esa conclusión, ¿no? O qué te ha hecho pensar eso. Imagínate que viene alguien y dice, es que todos los calvos son tontos, ¿no? Y yo digo, claro, le puedo decir, a ver, ¿cómo lo sabes, no? O lo puedo decir, oye, ahora que dices esto, siento curiosidad por saber qué te ha hecho pensar que todos son tontos. ¿Sí? Es una forma más sutil de preguntarlo, ¿no? Pero ya te digo, no hay buenas o malas preguntas. La buena o mala pregunta es dependiendo del objetivo y del contexto donde se hace. ¿Tu mayor reto comunicativo, Jaume, que puedas compartir con nosotros, cuál dirías que ha sido? Bueno, ha sido y es seguir mejorando. O sea, yo hay gente, un día mi mujer me decía, ¿pero por qué sigues a estos en YouTube? Dices, pues si no explican nada nuevo. Y yo le decía, pero si es que yo no los escucho para ver qué explican nuevo. Es cómo lo explican. Me encantan como comunicadores. La forma de estructurar la información, el cómo lo viven cuando lo transmiten. ¿Sí? Y seguramente si los vieras son estilos completamente diferentes. Entonces, para mí es una cuestión de simplemente seguir aprendiendo y mejorando. ¿Y cuándo llegaré al final? Para mí no hay final, cuando me muera. O sea, pues, oye, ¿quieres mejorar en algo? Pues sigue aprendiendo. Y ya está. Y de verdad, mira, una vez un alumno me hizo un regalo que era una tablilla con una lista de cosas, de regalos que te quieres hacer, y había una que ponía, no te gastes gástate el dinero para vivir experiencias, ¿no? Y yo lo que le diría a la gente es, gástate el dinero para aprender. O sea, lo que a ti te pasó, ese crash, tú has podido sacar información gratuita, pero has acabado pagando algo seguro. Y habrá cosas que dirás, no valieron la pena, y habrá cosas que dirás, eso que pagué era una mierda en comparación con todo el beneficio que he adquirido. Pues déjame decirte algo. En realidad quizás no era la información, era lo que tú hacías con esa información. Entonces, yo lo que invito a la gente es, en lugar de ver una serie de Netflix, ponte un vídeo en YouTube de alguien que te motive. Cuando lo hayas hecho, ¿qué dura la serie? 8 episodios, una miniserie, 8 episodios. ¿Tú has visto 8 vídeos de gente que te motiva en 8 días, uno por día? Y al 9º día vas motivado sin saber por qué. Tu mente inconsciente ha aprendido. Entonces, busca cómo seguir mejorando. ¿El qué? Jolín, tu mentalidad. Es la mejor inversión. Es la mejor inversión. Yo cuando he tenido a deportistas de élite, yo he tenido 3 medallistas olímpicos, ¿vale? Tenían una mentalidad que decías, madre mía, es que estos tíos, cualquier cosa que hagan, van a triunfar como el Colacao. Van a triunfar fijo. Porque es que no había posibilidad de fracasar. Era, se tiene que hacer esto, se hace. Y lo voy a hacer 1000 veces, 1200, 1300 veces hasta que lo haga de la forma que quiero que salga. Y esto, el resto de gente que no somos deportistas, tú les dices, hay que hacer un ejercicio. Y es, uy, no sé cómo hacerlo y cómo lo hago. ¿Por qué? Porque tu inconsciente dice, no gastes energía. El otro ya está tan acostumbrado que dice, tienes que hacerlo 1000 veces para conseguir hacerlo bien. Venga, empieza. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, eso. Estudiar, buscar cosas, información. Ahora tenemos ChatGPT. Esto es una virguería, ChatGPT. O sea, puedes aprender cualquier cosa. De forma genérica, bueno, a medida que te vayas especializando, cuando le vayas haciendo mejor las preguntas, te da cosas muy concretas. Pero es brutal. Yo voy con ChatGPT, he tardado 1 hora en llegar hoy aquí, y yo lo llevo conectado al coche y voy hablando con él. Hago debates, le pregunto sobre argumentación. O
sobre, claro, como yo ya sé, sobre cosas muy concretas y yo aprendo. Y yo digo, fíjate que esto no lo había leído en ningún libro, tiene lógica lo que dice. Lo verifico luego, etcétera, ¿no? O sea, a día de hoy, el que no aprende a batallar para ganar su propia batalla es porque no quiere. Porque no le duele tanto el clavo que se está clavando. Porque si a día de hoy alguien está pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejarles, Jaume? Y es que esa es una muy buena pregunta, porque yo no considero que es cuando yo me haya ido, quiero un legado que me trascienda. Yo quiero que el legado se quede ahora. Pues lo dejamos ahora, dale. Yo quiero que se quede ahora. A mí me da igual cuando yo no esté, ¿sí? Am, yo, o sea, hubo un día en que dije, mi misión es que cuando yo esté con alguien y cuando yo deje de estar con esa persona me vaya, que esa persona esté un poquito mejor que lo que estaba antes de que estuviera conmigo, ¿sí? Yo no sé si lo consigo o no, pero la intención la pongo y eso me hace sentir bien. ¿Qué ocurre? Que eso me acerca más o gano una pequeña batalla más en mi conquista de la felicidad. Que es, ¿he conseguido que la persona se sienta un poco mejor? Creo que sí. Incluso a veces me ha pasado. Que dices, no, hostia, pero lo he intentado, ¿no? Que no lo he intentado, pues ya está. La próxima vez que le vea, ya miraré de hacerlo de otra forma para que se sienta así, ¿sí? Yo creo que hay muchas cosas, muchos sapos que nos comemos como que hemos de dejar un legado para la posteridad, que hemos de... No, es que hay, ya te digo, podríamos hablar horas y horas, ¿eh? Frases típicas de, no, si algo funciona, cópialo, ¿no? No inventes no, nada nuevo, cópialo. Que en realidad todo eso nos limita. Nos limita. Porque si yo tengo que estar pensando en qué legado quiero dejar para la posteridad, no estoy pensando en ahora, qué es lo que estoy haciendo. Y yo, mi forma de pensar es, piensa qué haces ahora. En el futuro. Que luego queda un legado, genial, fantástico, me parece muy bien, pero mi objetivo no era que quedara el legado. Mi objetivo era que el legado se construyera ahora y que sirviera ahora. Yo veo que aplicas mucho la mentalidad en el trabajo de la comunicación y todo, y eso es muy importante. ¿Cómo crees que son tan importantes las metáforas en nuestra comunicación? ¿Te has visto vídeos míos o de mi mujer? Mira, la metáfora es la magia en la comunicación. Cuando tú hablas de algo metafórico, es la forma más fácil de llegar a la persona. Si encima tú hablas de la metáfora con la persona de algo que le gusta, es lo que yo te estaba haciendo con el podcast. ¿Sí? Puede ser que haya alguien que lo esté escuchando y pues a mí esa metáfora no me ha llegado. Claro, pero es que esa metáfora no era para esa persona, era para ti. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú utilizas una metáfora que además la persona la siente suya, esa es la mejor comunicación. Porque no solamente estás transmitiendo un mensaje, estás transmitiendo emociones. Y emociones hacia la otra persona positiva. ¿Sí? Si aprendiéramos a hablar en metáfora y aprendiéramos a detectar las cosas importantes para la otra persona para que esa metáfora le llegara, seríamos mucho más eficientes en todo. En todo. Cuando tú, o cualquier persona que nos escucha, intenta transmitir un mensaje y la otra persona no le escucha, tienes que hacer esto y la otra persona no lo hace, y le vuelve a decir, tienes que hacer esto y la persona no lo hace, con una simple metáfora bien hecha, la persona lo haría. Y dices, no, sí, sí. ¿Por qué? Porque le estás tocando una emoción suya, positiva, y al final es aquello de, si quieres que alguien haga algo, tienes que conseguir que esa persona quiera hacerlo. Por mucho que tú le digas que tiene que hacer algo a una persona, si no lo hace, no lo va a hacer. Pero cuando haces que la persona sienta una implicación emocional, entonces es cuando va a pasar a la acción. ¿Quién crees, Perdón. Jaume, crees que la comunicación, porque se habla que se tiene que tener una escucha activa, ¿quién crees que domina más en la comunicación, el que escucha o el que habla demasiado? No, hombre, el que escucha. El que escucha, pero te pongo un símil bélico. ¿Qué crees que sería más fácil? Bueno, voy a decir, matar a un pato, con perdón para los patos, ¿no? Si algún día se rebelan, me matarán a mí el primero. ¿Qué sería más fácil, matar a un pato con una metralleta o con un fusil de francotirador? ¿Sí? El fusil de francotirador, yo una vez tuve
una vez tuve a un coronel que era entrenador de francotiradores, ¿no? Y hablamos justamente de esto. La ventaja mía es que llevo 15 años dando formaciones, he tenido de todo, pero de todo, de todo. Y siempre aprendo, ¿no? De mis alumnos. La diferencia es que ellos me pagan y yo no les pago, pero siempre aprendo. Y este hombre me lo decía, me decía, mira, el francotirador cuando quiere desbaratar un ejército o un batallón, no puede matar a todos. Tiene que buscar un objetivo y asegurarse que descargándose ese objetivo va a cundir el caos. ¿Vale? Esto ahora, metafóricamente, no lo lleves a la muerte, llévalo a algo más agradable, ¿no? Pero es algo así, ¿sí? Entonces, el hecho de escuchar es como el momento en que el francotirador está analizando toda la situación y te permite decir una palabra, una metáfora, algo que sea un ping, uno, y ya está. A veces no pasa. A veces lo lanzas y dices agua, H2, agua, ¿no? Pero bueno, pero te has acercado más que el que habla mucho. Me gusta tu comunicación. Ya habéis visto que las metáforas se le da muy bien. ¿Cómo transmitir emociones en nuestro mensaje, Jaume? ¿Cómo podemos generar esa conexión emocional? Eso se habla mucho también en las ventas, en el marketing. ¿Cómo podemos aplicarlo? Claro, pues fíjate, con la metáfora, el storytelling, es que aquí no voy a contar nada nuevo, ¿sí? Ahora, en el marketing, cuando hablamos de marketing, cuando hablamos de comunicación a grupos, por eso es tan importante el target, por eso es tan importante el avatar, por eso es tan importante saber, porque básicamente lo que estamos intentando es de todo ese grupo definir quién piensa de una determinada forma para dirigirnos a quien piensa de esa determinada forma. Era un poco lo que yo te decía, cuando estás con una persona delante, entender cómo piensa la persona, saber qué es importante para la persona para poder transmitir esa información, ¿no? Entonces, por eso no hay trucos, ¿sí? Es que si dices esta frase, lo cierras, ¿no? Yo recuerdo en mi época que no existía Internet. Bueno, existía Internet, pero con módems era otra historia. Y ahí, en cursos de venta, te decían las palabras poderosas de cierre, ¿no? Si dices las frases poderosas de cierre. Si dices esta frase, ya te van a comprar. ¿Qué quiere? ¿Lo quiere el martes o el jueves? ¿No? Yo utilizaba esas frases y no vendía un clavo. Y era, ¿en serio? O sea, pero si estoy diciendo la frase súper mega poderosa que me han vendido aquí, ¿por qué? Porque esa frase es parte de todo un proceso. O sea, no hay frases mágicas. Es que si hubiera una frase mágica de estas, habría un tío o una tía que sería quien dominaría el mundo. Pues sería el primero que lo descubrió, lo aplicó y dominó el mundo. Eso no existe. ¿Qué existe? Existe todo un proceso y tú has de entender, o la persona de entender, cuándo es el momento adecuado para lanzar esa pregunta. Ahora sí. ¡Pam! ¿Qué lo quieres, martes o jueves? Jueves no me va bien, martes tampoco, pero el miércoles sí. ¡Ah, ya te he vendido! ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el marketing digital pasa esto. En el marketing digital, mucha gente, antes te he dicho que yo lo he aprendido por experiencia, me he gastado mucho dinero, pero mucho contratando gente, y al final llega un punto en que dices, mira, yo llevo 5 años estudiando marketing digital y sé más que el que me está diciendo que me va a cobrar para enseñarme a mí esto. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Mi mujer contrata una empresa muy conocida, para hacerle campañas en Google. Le hacen la campaña en Google Ads, poco importe, ¿eh? Se gastó algo así como creo que fueron 6 meses, cada mes como unos 300 euros en publicidad, un contacto real, ¿sí? Yo le dije, oye, déjalo. Yo empecé a investigar con cosas que ya sabía, qué tal, qué cual. Con 45 euros, consiguió 22 contactos. ¿Por qué? Pues porque se me ocurrió hacer un experimento, una prueba, y eso lo bordó. No voy a contar lo que es, no voy a desvelarlo. Es que el que lo quiera saber, que lo pregunte en comentarios. Y hacemos otro podcast para hablar de esto, ¿no? Pero o sea, claro, y yo dije, no me lo puedo creer. Si es que yo lo único que he hecho es que ya llevo años mirando, investigando, preguntando y tal, pruebo, se me ocurre una prueba, lo pruebo y funciona mejor que una empresa que le cobraba 600 euros cada mes para esa inversión que eran de 200 euros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decirte? De nuevo, que el problema muchas veces es que hay tanto ruido, hay tanta paja, que cuando quieres encontrar algo bueno,
alguien bueno en comunicación, alguien bueno en mentalidad, alguien bueno en copy, ¿no? No sabes, no sabes. El bosque no te deja ver el árbol, ¿sí? Y eso pasa. Hemos hablado de la seguridad en uno mismo, ¿no? De tener la mentalidad y tal. Hay personas que aún así, a la hora de comunicar, no tienen seguridad. Si tú tuvieses que darles como un pequeño tip o ejercicio que ellos puedan aplicar, ¿cuál dirías? Que lo puedan poner en práctica poco a poco. Yo les diría que lo repitieran 1000 veces. Yo creo que con 1000 ya tendrían suficiente. O sea, 1000 yo creo que es un buen número ya. Si no pueden 1000, 100. Si no pueden 100, 50. Pues ya sabéis, 1000. Sí. Jaume, esas personas que cuando tú comunicas a veces te interrumpen, sí que es verdad que cuando ya tienes, como en tu caso, ya eres un experto, sabes lidiar con ello. Para esas personas que quizás no tengan este expertise, ¿cómo podrían lidiar con una persona que les están interrumpiendo una vez tras otra? Primero, no molestándose. O sea, porque el gran error es que eso te molesta, ¿no? Y dices, joder, macho, estar aquí no me dejas ni hablar. Yo lo que recomendaría es primero no te molestes. La pregunta es, ¿y cómo lo hago para no molestarme? ¿No? Bueno, pues una de las formas para no molestarte es que pienses en por qué te interrumpe. ¿Sí? O sea, es porque el hecho de que te preguntes cosas te hace que analices y eso quita emocionalidad al proceso mental. Entonces, primero preguntarte, oye, ¿por qué interrumpe? ¿No? ¿Qué es lo que me quiere demostrar? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Vale? Empezar a pensar en eso. Y una vez detectes por qué para la persona es importante interrumpir, será mucho más fácil que tú puedas coger el control de esa conversación. Si no lo encuentras, hay dos opciones. Hay dos opciones. Es una, hacerlo en plan político, que es alzar el volumen de la voz, ¿no? Entonces, por mucho que tú me interrumpas, yo siempre va a predominar mi voz. O está la otra versión, que es te voy a agotar. O sea, ¿quieres hablar? Habla hasta que te agotes. Te voy a preguntar. O sea, veo que paras de hablar, te pregunto, sigue hablando. Y hay un pequeño truco que a mí me encanta, que este lo descubrí en mi época de soltero, cuando hacía clases de seducción y salía por ahí con los alumnos, que es muy fácil, que es simplemente repetir la parte final de lo que te está diciendo la persona en forma de pregunta. Si la persona te dice, sí, fuimos y lo pasamos muy bien. ¿Y lo pasasteis muy bien? Y verás que la persona vuelve a... Sí, lo pasamos muy bien porque... Y si es gente que coge el control y habla, tú mientras la otra persona habla puedes ir pensando en lo que quieras porque sabes que solamente tienes que hacerle esa parte final en forma de pregunta. ¿Sí? Eso iba muy bien en fiestas donde se te pegaba a alguien, ¿no? Te traían a la típica persona de, mira, te dejo aquí con mi amigo Jauma, y yo ya era, vale, ya sé lo que me va a tocar, ¿no? Me va a tocar escuchar 2 horas de conversación, ¿no? Entonces, ese es un pequeño tip. No enfadarse. Eso es el primer punto, es no te enfades, que no te siente mal. Saca la emoción de ahí, porque primero te está generando a ti una sensación negativa y segundo, eso lo vas a responder. Y si ya sabes que habla mucho, la siguiente vez puedes hacer 2 cosas. O huyes, te apartas del problema, ¿sí? O puedes ser el salvador del grupo. Y es, no os preocupéis que ya me encargo yo de esta persona esta noche. Así como hay uno que no bebe para poder conducir, pues hay uno que tiene que aguantar al tostón. Muy bueno, yo. Muy bueno, me ha gustado mucho. Cuando tenemos que comunicar a un ser querido o persona lejana, alguna situación delicada. A veces eso nos genera como miedo, rabia y a veces nos bloqueamos y no lo contamos. ¿Cómo podemos hacer para poder hacer frente a esta situación y expresarnos? Es que cambia mucho si es un desconocido a un conocido, pero aun siendo un desconocido, mira, por ejemplo, una de las formaciones que hacemos es a policías, ¿no? Y una de las tareas de la policía es ir a casa de un familiar cuando alguien ha fallecido en un accidente de tráfico y transmitir pues, que la persona ha fallecido, ¿vale? Yo he visto policías con mucha experiencia que después de 30, 40 años de tener ese trabajo, aún les cuesta en determinadas situaciones poder hacerlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que ese mismo policía, por ejemplo, que ha podido dar esa noticia a un desconocido, luego en casa
como persona, como ser humano, como persona que es, le cuesta hacer algo o decir algo a alguien próximo a su entorno porque no sabe cómo decirlo para que la persona no se ofenda, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos son diferentes opciones. Opción 1 podría ser decirlo de una forma lo más sutil que podamos, pero hemos de tener en cuenta que siempre que transmitimos un mensaje, la otra parte también cuenta. La otra parte lo va a interpretar. Entonces, yo te puedo intentar decir algo, esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Seguramente en alguna ocasión has intentado decirle algo a un amigo o a una amiga para ayudarle y la persona se ha sentido fatal y parecía que encima fueras en contra de la persona, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una forma concreta de cómo decirlo. Podemos hablar de comunicación asertiva, podemos hablar de comunicación empática, etcétera, pero al final cómo se lo va a tomar la otra persona no lo sabemos hasta que no lo hacemos, ¿vale? Ahora bien, si guardamos o entendemos que es importante para la otra persona y mantenemos dentro de nuestro mensaje el respeto por eso que es importante para esa persona, será mucho más fácil o más probable que la persona acepte el mensaje sin que le sienta mal. Antes has hablado del carisma. Es algo que a muchas personas les llama la atención. ¿Cómo puede ser una persona más carismático? Primero tendríamos que definir qué es el carisma, ¿no? O sea, pero, a ver, ¿cómo te lo explicaría esto? Puede ser James Bond o Halle Berry. Eso es muy carismático. Pero como decía mi querido amigo Oscar, decía, tú coge al tío o la tía más carismática del mundo y pregúntale a su pareja si tiene carisma, ¿no? Es muy probable que la respuesta sea no. Entonces, ¿qué ocurre? Que el carisma al final es mostrar una parte de nosotros hacia afuera, pero no mostrarlo todo, porque si lo muestras todo no hay nadie carismático. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tipo de carisma quieres mostrar? Por ejemplo, si hablamos de Einstein, seguramente Einstein tenía carisma, pero no lo tenía ni por ser guapo ni por su presencia física, sino por su inteligencia. Entonces, hay un carisma que es por la inteligencia. Hay gente que es muy inteligente y dices, madre mía, o sea, siento atracción por esa persona, evidentemente no sexual, sino atracción en el sentido de quiero estar con esta persona por lo que sabe, ¿no? Hay gente que la ves, por ejemplo, este influencer que te digo, yo lo vi y le dije, tío, digo, tú qué guaperas, ¿no? O sea, tío, guapísimo, impresionante, que dices, macho, si fuera gay, o sea, vamos, te hacía una proposición indecente aquí, ¿no? En pleno vuelo, ¿no? Que, claro, ese tío tiene un carisma que te mueres. O sea, que te mueres. Tú ves el canal de YouTube y dices, yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ser como él. Dices, bueno, ya, él tiene melena, tú no. Él está delgado, tú no. ¿No? Él tiene barbita, tú no. No puedo ser como él. Entonces, ese carisma no lo puedo tener. Tengo que buscar otro carisma. Hay ese carisma físico, hay el carisma también de cómo tratas a las personas. Fíjate, yo te hablaba ya he hecho mención a él varias veces, de Óscar, este amigo que falleció. En su enfermedad, que tenía cáncer en el hospital, fueron a verle todas las exparejas que tuvo. Yo con Héctor, tú lo has tenido aquí, Héctor también era amigo de él, yo le dije a Héctor, yo no sé tú, pero yo no he conocido nunca a nadie que durante la estancia en el hospital todas sus ex hayan ido. O sea, si yo estuviera en el hospital, yo estoy convencido que mi primera exmujer, mi segunda exmujer no vendrían a verme. A él fueron todas sus exnovias a verle. Eso es carisma. Porque eso lo que te está demostrando es que esa persona, aun habiendo roto una relación sentimental con alguien, ese alguien se ha seguido sintiendo importante para él. ¿Sí? Entonces, ese tipo de carisma, o sea, tú veías a Óscar, era guapo, era un tío elegante, y dices, ¿qué carisma? Ya, pero es que tenía un carisma que trascendía todo el aspecto físico. Tenía un carisma que cuando estabas con él te sentías importante, te sentías escuchado, sentías que esa persona realmente te apreciaba, ¿sí? A mi mujer muchas veces me dice, ¿cuánto echo de menos a Oscarito? ¿No? Digo, yo también, las conversaciones, el tal. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que muchas veces asociamos carisma a ser James Bond o Halle Berry, ¿no? No hace falta. O sea, esos son personajes de ficción. Puedes tener carisma con un área de tu vida muy bien desarrollada y muy bien trabajada. Me gusta mucho lo que acabas de comentar. Para las personas que a veces quieren mencionar algo a un ser querido y no han podido,
yo, por ejemplo, hay cosas que tengo que trabajar aún con mis padres y tengo que comentar. ¿Qué les dirías a esas personas? Es decir, y sé que aquí tienes para hablar. No. Es que en otro podcast también comenté esto, aunque no me hicieron la pregunta así como la acabas de hacer tú, aquí aplica más porque me has hecho la pregunta directa, pero si no te atreves a decirlo, perdón, si no te atreves a decirlo verbalmente, hazlo de otra forma. ¿Cómo? No sé, escribiendo una carta, escribiendo algo, pero no un WhatsApp. Algo que sea más consistente. Quiero decir, que demuestre que realmente te interesa la persona. Entonces yo creo que hay una carta manuscrita, es algo que demuestra que realmente la persona te importa, ¿no? Pero dilo. ¿Por qué? Porque no sabes lo que puede pasar hoy. No sabes lo que puede pasar mañana. No sabes si esa persona va a estar o no va a estar. Y el problema es que si esa persona no está, luego ya no lo vas a poder decir. Yo siempre digo, ya lo haré esa carta y yo más que carta decir, ¿no? Y hay cosas que he dicho y hay cosas que tengo que acabar de decir. Pero sí que es verdad que me doy cuenta con tantas personas que he podido hablar que es un trabajo que todos queremos hacer, pero que por A o por B o no nos atrevemos o dejamos pasar el tiempo. Y a veces, pues quizás ya es tarde, ¿no? Pero yo desde aquí también recomiendo y apoyo a que si tenemos que decir algo, que lo digamos, ¿no? Que es la manera de sanar a veces. Totalmente. Y aquí te voy a decir una cosa. Yo aquí aplicaría Ho'oponopono, que ya sé que la palabra no es muy agradable, ¿no? Pero el Ho'oponopono es una tradición que había en Hawái, ¿vale? Que luego se ha desvirtuado, ¿no? Y tienes que pedirte perdón a ti mismo. El Ho'oponopono era para que la comunidad estuviera bien. Y cuando había un problema, la comunidad, no uno mismo. Cuando había un problema, era la forma de solucionar el problema, ¿no? Y básicamente era siguiendo 3 pasos muy básicos. Era te agradezco, te pido perdón, o te pido perdón y agradezco. El orden, ellos tenían un orden, a mí el orden me da igual, ¿vale? Pero es te agradezco, te pido perdón y luego te digo por qué te amo, ¿sí? Claro, si yo te tengo que decir algo negativo, te tengo que decir que hay algo de ti que no me gusta, pero antes de decirte ese algo de ti que no me gusta, te digo que me perdones, te doy gracias. Ahora te digo, mira, es que lo que ocurre es que yo me siento mal cuando tú haces esto, ¿sí? Y finalmente te digo, y si te digo esto es porque realmente te aprecio y te quiero, yo creo que es muy difícil que la persona, a no ser que sea un psicópata o alguien que no tiene conciencia de las emociones, que alguien se enfade. ¿El problema cuál es? Que entra nuestro ego. Entra el, pero yo no le voy a decir esto. Yo esto no se lo voy a decir. ¿Cómo le voy a decir que me perdone si yo lo he hecho todo bien? La culpa es de él o de ella. Y de nuevo está el hecho de echar la responsabilidad hacia afuera. En lugar de decir, vale, espera, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo yo solucionar este problema? ¿No lo puedo solucionar? Tengo que huir. ¿Vas a huir? Si es tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, ¿vas a huir? No creo que sea muy factible, ¿sí? Entonces, o bien te acostumbras a vivir con el problema o bien lo solucionas. ¿Cómo lo solucionas? Desde esta comunicación, vamos a decir, humilde. La palabra es humilde, ¿sí? Humilde. Es decir, oye, me he equivocado, lo siento, no utilizar el pero ahí, porque entonces viene, me he equivocado, pero, ¿no? Pero tú también, ¿no? Que dices, vaya con el pero. Me he equivocado, te pido disculpas, perdóname por esto. Cuando tú haces tal, yo me siento tal. No es que tú seas, sino yo me siento, ¿sí? Mira, una de las cosas que he aprendido de todas las formaciones que he hecho en terapia ha sido que muchas veces, no muchas, te diría el 99,8% de veces, no hay tanto problema, sino es la interpretación que nosotros hacemos de esa situación, ¿no? Papá y mamá no me quieren por esto, por esto y por esto. Y el problema es que papá y mamá te quieren, pero no sabían otra forma de hacer eso que querían que ellos hicieran. Entonces, como no lo sabían, te lo hacían mediante el chantaje o mediante la forma que fuera, ¿sí? Y el problema ha sido que tú eso lo has visto como que la culpa es de papá o de mamá, ¿no?
He hablado en muchos podcasts y en muchos artículos acerca de las personas tóxicas, que no hay personas tóxicas, ¿sí? Bueno, ¿por qué no hay personas tóxicas? Pues porque no es lo que la persona hace. Yo aquí, Jaume, es algo que, por ejemplo, con mi hijo intentamos aplicar, que es la comunicación, ¿no? Es decir, esto se derribaría. Sí que es verdad que cuando ya has recibido, como aquel que dice, ¿no?, esa circunstancia, tú piensas y con mucho trabajo y tal te das cuenta de que han hecho lo mejor que han sabido, ¿no? Incluso a veces nuestros abuelos hacían lo mismo con ellos y ellos han replicado. Y nosotros pues aprendemos, intentamos cambiarlo con nuestros hijos. Pero siempre digo que si hubiese habido la comunicación, eso se acaba. Es decir, el heredar eso de las secuelas emocionales de estos, para acabar con ello, yo creo que la comunicación con nuestros hijos tiene que ser primordial, porque a veces es solo lo que tú has mencionado, ¿no? El comunicar. Y a veces falta eso en nuestra familia, incluso a veces. Sí, no, bueno, pero es que te diría que en la familia, fuera de la familia, Sí. falta en todas partes. En todas partes. Entonces, el comunicar, hay gente que te dice, es que yo digo las cosas como pienso. Y yo cuando me encuentro con alguien así pienso, pues si yo lo hiciera ahora mismo, me mandabas a la mierda. O sea, porque me parece de una estupidez inmemorable, ¿sí? O sea, las cosas no las puedes decir como piensas. Las cosas, tú puedes decir lo que tú quieras, pero teniendo en cuenta que tienes delante a otra persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo que tener un filtro. Es que a mí me da igual. Bueno, chico o chica, pues allá tú, con tu problema, ¿sí? El problema es tuyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy importante que haya comunicación, pero siempre que la comunicación se tenga en cuenta también a la otra persona. Y a mí, que no me han de tener en cuenta, bueno, si la persona aplicara esto que te estoy diciendo a ti, si también lo aplicara, lo haría contigo, ¿sí? Entonces, compártele este trocito de podcast, que la persona vea que es importante también pensar en la persona que tiene delante, ¿no? Y yo creo que es mucho más fácil de lo que nos pintamos. Lo que pasa es que, como hemos aprendido, lo que tú decías, no hemos aprendido a hacer de determinada forma, que es, te lo digo así, luego te lo digo con un volumen más elevado, luego te lo digo con más emoción, y al final, por el artículo 33, que ahora es el 155, ¿no? Pues por el artículo 155 se hace porque yo lo digo. Ya, pero así no funciona. Y hay una generación que eso se ha dado cuenta y lo está cambiando. Pero, aún nos falta ese punto de decir. Porque tú crees, Jaume, que esto se tendría, algo que yo siempre comento, de muchas temáticas, ¿no?, específicas, no se enseñan en la escuela, que yo creo que es importante, como por ejemplo la comunicación. ¿Tú crees que se tendría que enseñar? Porque a mí, ya te digo, no me enseñaron o no me enseñaron la manera que me tendrían que enseñar, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que se tendría que enseñar, y de hecho me consta que ya hay escuelas que están enseñando algo que va a ser terrible, que es a los niños les están enseñando a argumentar, y va a ser terrible para los padres, porque el padre que no sabe argumentar, el niño le va a ganar constantemente. El niño le dirá, sí, papá, por esto, por esto y por esto, y el papá dirá, pues no sé qué decirte, ¿sí? O sea, me parece terrible, pero es un paso en la mejora, ¿de acuerdo? O sea, para mí me parece terrible para los pobres padres que lo van a sufrir, pero es necesario para que haya eso. Y al final el niño que mejor argumente será el que más posibilidades tendrá de tener el éxito de lo que quiera, ¿sí? Y es la comunicación. Se habla de la comunicación para ser más creíble, menos creíble. ¿Tú cómo ves los políticos a nivel en España? ¿Tú crees que comunican bien? ¿Deberían de mejorar? ¿Qué cambiarías en su comunicación para que quizás sean más creíbles? Mira, en España, en España tengo que decirte que cuando quiero poner ejemplos, cuando explico las falacias, yo creo que es lo más fácil poner un político en España, ¿sí? Una falacia es básicamente un argumento que no es un argumento, ¿vale? Que es mentira, o sea, que no tiene consistencia el argumento. Entonces, ¿qué ocurre? Yo soy bastante antipolítico, o sea, yo no creo mucho en los políticos, pero yo me miro todos los debates que hay de política, tanto a nivel de Cataluña, incluso alguna vez he visto en Andalucía, en diferentes regiones, si he estado allí, en la televisión de allí, para ver cuál es el nivel, ¿sí? Y es muy malo. Pero el problema es que es muy malo, y explicaré el por qué. Es muy malo porque al final se acaba haciendo una falacia ad hominem. Una falacia ad hominem es la que, para desacreditarte, o sea, tú me estás dando unos argumentos, pero yo
quiero que tus argumentos no sean válidos. Y entonces lo que hago es, en lugar de ir en contra de tus argumentos y argumentar en contra de tus argumentos, lo que hago es te ataco a ti como persona. Y te digo que tú mientes, que no tienes credibilidad o lo que sea, ¿no? Y el problema de eso es que la gente lo replica. La gente lo replica. Entonces pero ¿cómo, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, cómo un tío con sobrepeso puede estar hablando de mentalidad? Perdona, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sí? No, es que claro, si tienes mentalidad, ya, pero me tienes que hacer una distorsión, ¿sí? Para que eso sea un argumento. En realidad, eso es un ad hominem. O sea, estás atacando a la persona con una característica física que no tiene nada que ver con el argumento que tú estás queriendo argumentar. Entonces, esto pasa muy a menudo. Entonces, es algo, pues, en política, seguramente os ha venido a la cabeza, he puesto pero da igual, se reúne con un narco, quiero decir, da igual derecha, izquierda, centro, arriba o abajo. La argumentación es paupérrima, es muy pobre. Y lo que se está fomentando mucho ahora es la falacia ad hominem, el atacar a la persona, ¿no? Porque tú crees que ahí juega el ego. El ego es algo No, a nivel político no. A nivel político, en eso sí que lo tengo que decir, son mucho más inteligentes y lo que juega es ganar votos. Y ganar votos quiere decir que cuando yo te polarizo, o sea, cuanto más polarizado estés, más difícil será que el voto se vaya para el otro lado. Entonces, en realidad a los políticos no les interesa los polos, les interesa la gente que está en medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Polarizar para que el que está en medio se vaya para un lado, se vaya para el otro. Entonces, eso los políticos lo que buscan es los votos. Así como el que vende cursos busca dinero para vender cursos, pues los políticos buscan votos para tener más dinero. Cuanto más arriba estás, el PSOE ahora pues tiene unos ingresos que pagamos todos porque es la primera fuerza, el PP la segunda. El día que el PP sea la primera, cobrará más que el PSOE y así vamos. Y a nivel social, el ego nos juega a veces una mala pasada. ¿Cómo puede una persona controlar su ego a la hora de comunicar? Es que claro, es muy difícil, es que es muy difícil, porque el ego va muy intrínseco en la persona, está muy dentro de la persona, ¿sí? Entonces, cuando constantemente estamos buscando cómo ser mejores, cómo conseguir más, cómo tener una vida mejor, si lo buscas para ti, no hay ego. Pero es que muchas veces lo hacemos desde la comparación. O sea, hay gente que es... Esto en PNL se explica muy bien, ¿no? Un metaprograma que hay es el de diferenciación. Es que te igualas o te diferencias. Entonces, hay alguien que se puede comprar un coche de lujo que quizás no se lo puede permitir, que requiere pedir un préstamo. ¿Por qué? Porque se quiere diferenciar de sus vecinos. Eso es, evidentemente, es desde el ego, ¿sí? Entonces, el gran problema del ego es que es una... Vamos a decir que es una batalla que el enemigo está en un caballo de Troya. ¿Sí? Está en un caballo de Troya. Muy bueno. Tema de la seducción. Yo sé que también has tocado alguna vez el tema de la seducción. ¿Cómo puede una persona usar su comunicación para persuadir y seducir? Me río porque bueno, mírame, ¿no? Dice, ¿y yo qué tenía? La comunicación. Yo la comunicación. O sea, yo siempre he sido así, quiero decir. La comunicación es que es fundamental. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación tú puedes hacer que la otra persona sienta cosas que no siente cuando está con otras personas. Entonces, tú puedes poner al tío o la tía más guapa del planeta delante de alguien, y claro, cuando la veas o lo veas dirás, A la que lleves media hora hablando, a lo mejor dices, me cago en la leche, pero ¿qué coño hago yo aquí? ¿Sí? Ahora puedes coger una persona que físicamente no te guste, no digo que sea el troll, digo que físicamente no te guste, y empezar a hablar con la persona y decir, oye, qué interesante la persona. Oye, pues esta persona me mueve cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que la persona te está contando o lo que la persona te pregunta hace que te sientas muy bien. Entonces, el tema de metáforas ahí es súper importante para tocar las emociones, el tema de preguntar, el tema de saber. ¿Sí? Entonces, yo te diría que el físico es importante para la regla de los 3 segundos y todo esto, ¿vale? Pero que luego todo eso
se desvanece si no tienes una buena comunicación. Eso sí, si unes un tío o una tía guapísimo, guapísima y encima le unes que es un excelente comunicador, vamos, va a ser Casanovas o Cleopatra, ¿vale? Va a triunfar como el Colacao, ¿vale? Pero si alguien, por ejemplo, físicamente no se ve, no pasa nada. Y el tema de la sonrisa. Se habla mucho que en nuestra comunicación tiene que haber una sonrisa. ¿Tú qué piensas acerca de la sonrisa? Bueno, que la sonrisa es como la sal. Que un poquito de sal está bien. Si es sal todo el momento, en todo momento, acaba siendo mira, en lugar de sal, te diría la miel, ¿no? Un poco de miel está bien, pero si pones mucha miel es empalagoso, ¿no? Entonces, ¿sonreír es importante? Sí. Ahora, estar todo el rato sonriendo es forzoso, ¿sí? De hecho, la sonrisa es una de las herramientas o una de las cosas del lenguaje corporal que más te ayuda a identificar la emoción de la otra persona. Si encuentras una persona que todo el rato está seria, en plan japonés, eso te cuesta entender qué ocurre. Si tú ves que la persona todo el rato sonríe, es como estar todo el rato serio. Ahora, cuando ves que la persona sonríe en un determinado momento, ahí te está dando información, ¿no? Por ejemplo, una de las estrategias que utilizo para saber si la persona estoy generando rapport, estoy generando esa conexión, si la persona se ríe o no. Si yo veo que la persona no se ríe, digo, me falta rapport. Entonces tengo que conseguir que la persona se ría, ¿vale? Tú antes me has dicho, es que eres muy del humor. El humor viene por eso. Y también has mencionado antes que trabajas con temas de policía y tal. Si la persona puede detectar a través de la comunicación alguna mentira, ¿podría detectar mentiras con la comunicación? ¿O cómo podemos detectar mentiras a través de la comunicación de la persona con la que estamos hablando? Es que es conociendo a la persona. Cuando la policía hace interrogatorios larguísimos, precisamente lo que busca es lenguaje corporal, incoherencias en el lenguaje verbal, o sea, busca una serie de cosas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo saber si alguien te miente o no? Si lo conoces, las abuelas no han hecho ningún curso de detección de mentira. Y tú llamas a tu abuela, le dices, te dice, ¿qué tal, cómo estás? Le dices, bien, y te dice, no, no estás bien. Y dices, coño, ¿cómo lo has sabido? Si ha sido solo por teléfono. ¿Por qué? Porque inconscientemente ya tiene unos patrones. Y eso la gente lo detectamos. ¿El problema cuál es? Que ese patrón, por ejemplo, cuando Mariano Rajoy, ¿no?, decía alguna mentirijilla y tenía ese tic así con el ojo, claro, que mi mente aprende que cuando alguien hace así, miente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que viene alguien, me hace así y digo, me está mintiendo. No, eso era Rajoy. Otro quizás no mienta, ¿no? Entonces, adivinar si alguien miente o no cuesta. Cuesta el hecho de observar y ver si la persona cambia un patrón o no lo cambia. Se llama cuando alguien comunica muy bien. ¿Es un trabajo que él ha hecho? Es decir, ¿se nace o se hace el comunicador? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? No, el comunicador, yo creo que, a ver, es que esto lo he debatido muchas veces, ¿eh? Mi mujer es psicóloga y con ella también tenemos puntos de vista diferentes. Yo creo que se hace, lo que pasa que, a ver, ¿cómo te lo diría? Se nace, pero no en el sentido de que genéticamente tengas unos genes que te hagan más buen comunicador, sino que tus padres desde pequeño han hecho algo, tu entorno ha hecho algo que ha hecho que desarrolles mejor la comunicación que otro que no le ha pasado ese algo. O sea, yo tuve un amigo que era un tío súper carismático, el típico tío que querías estar con él todo el rato. Te lo pasabas súper bien con él, te reías. Él nunca, nunca te decía nada malo de ti. Nunca. Pero no era adulador, no sonaba falso. Y un día le digo, ¿no? Le digo, oye, Edu, digo, tío, ¿tú por qué eres así? Digo, con este carisma. Y me dice, pues mira, porque era del sur, ¿no? Dice, me lo he preguntado muchas veces. Dice, no sé si soy así porque soy así o porque mis padres desde pequeño me decían siempre, ¿qué carisma tienes, hijo? ¿Qué carisma tienes? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay gente que es muy buena comunicando, pero es gente que es muy buena comunicando porque ha habido algo que ha hecho que desarrolle la comunicación. No porque genéticamente tenga un gen que sea lo que haga que se comunique mejor. ¿Sí? Y esto, fíjate, cuando yo te decía los que yo sigo por temas de oratoria, uno es actor, el otro es un periodista, o sea, son gente que habla mucho, mucho. ¿Qué ocurre? Si una persona habla 1000 horas, con otro que habla 200, el que tiene 1000 horas, por muy mal que lo haga, va a tener más experiencia. ¿Sí? Entonces,
Es una cuestión de que si en tu crianza, en tu educación, en tu juventud, en tu infancia, pasaste por un proceso, eso parece que, mira, este tiene el don de la palabra. Yo te iba a preguntar, ¿y qué es lo que piensa tu mujer acerca de esto? Pero No, ella dice que sí, que hay algo genético. Ella dice, como buena psicóloga, dice que sí, que es algo genético. muy bueno. ¿Qué es lo que deberíamos de evitar en nuestra comunicación para evitar rechazos, discusiones? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Que es imposible que no tengamos rechazos ni discusiones. O sea, eso siempre va a haber. Por muy, muy, muy bien que lo quieras hacer, siempre va a haber eso. Entonces, una vez has asumido eso, el siguiente paso que yo me plantearía es ¿qué puedo hacer para minimizarlo? O sea, en lugar de tener 20 rechazos de 30 conversaciones, ¿cómo lo puedo hacer para tener 5, ¿no? Bueno, la versión rápida sería escucha y dale a la persona lo que quiere. La versión extendida sería tienes que aprender oratoria, tienes que aprender argumentación, tienes que aprender a gestionarte tú emocionalmente. O sea, es una serie de habilidades que tienes que desarrollar. De la misma forma como en una batalla el guerrero no solamente es, si fuera Edad Media o antes, bueno con el escudo, tenía que ser bueno con el escudo y bueno con otro, con algo, con un arma, ¿sí? Pues aquí no es simplemente ser bueno haciendo malabares con las palabras. Influye también el tema de la mentalidad, influye muchas cosas, ¿no? Y a la hora de comunicar, pues con otra persona, para que no haya malos entendidos, la otra persona también cuenta. El mayor mito, antes hemos mencionado alguno, pero si tú tuvieses que quedar con un mito que a ti te genere como rechazo sobre la comunicación o la mentalidad que te gustaría expresar aquí con nosotros, ¿cuál sería? Sí, es que hay muchos, bueno, hay varios. Uno. Sabes que ya tendrás hate. Me encanta, me encanta. Si alguien está planteándose escribir algo hate, que sepas que vas a ser contestado en la misma medida en que tú dejes el hate. Eso quiere decir que si insultas, serás insultado. Es que me lo pones difícil porque es cómo elegir, ¿no? O sea, de todas, cómo elegir esas. Mira, hay una frase que está sacada del contexto, que es cuando una persona tiene un porqué, el cómo no importa. Y esa frase sacada de contexto, perdón, por lo que voy a decir, es una puta mierda. Pero dicha en el contexto de quien lo dijo, es brutal esa frase. Porque eso lo dijo Viktor Frankl, un psiquiatra, mientras estaba judío, mientras estaba en un campo de concentración. Y eso dicho ahí tiene una fuerza impresionante. Pero sacado de ese contexto tan extremo, tan brutalmente extremo, es una idiotez. Porque yo no necesito saber, o sea, no necesito solo tener un porqué, también necesito saber cómo transmitir, cómo hacer, pero tengo que saber también en qué momento, en qué lugar, o sea, son muchas variables. Es que no es una, no es decir, con esto ya está, no. Cuando tienes un porqué, el cómo no importa, ¿vale? Oye, cruza la diagonal o cruza la castellana, motivado, da igual si está rojo, verde o amarillo el semáforo, a ver cuánto duras. Tienes un porqué, ¿no? Has de llegar al otro lado, crúzalo. El cómo no importa. Sí que importa y mucho, ¿sí? Esa es una de las más recurrentes. Ahora, lo siento, me has dicho una, pero es que ves, voy hablando y digo, la siguiente, la primera es que hay creencias limitantes. Para mí ese es el gran mito, otra lucha perdida, porque por mucho que lo explico y como no tengo un altavoz muy grande, siempre acaban ganando pues los que en teoría saben más, ¿no? Que es si hay creencias limitantes y esas tienes que quitártelas. No hay creencias limitantes. La creencia es una creencia y punto. Pero esto lo hablamos en otro podcast. En otro momento. ¿Con quién nos quedamos? ¿Con la persona que nos ha hecho sentir algo o la persona que nos ha enseñado algo? Con la persona, o sea, por orden sería con la persona que nos ha hecho sentir algo, enseñándonos algo, por la persona que nos ha enseñado algo y por la persona que nos ha hecho sentir algo y el último el que solamente nos ha enseñado. Pero el que nos ha enseñado y ha hecho sentir, ese es el profe que recuerdas, esa es la persona que dices, qué interesante. ¿Sí? El que te ha hecho sentir, también lo recuerdas. El que te ha enseñado algo,
si no ha habido emoción, se te olvida. Me gustaría saber, Jaume, ¿cuál es el sentido de la vida para ti? A mí también. A mí también me gustaría saberlo. No, sí. Sí. Esto lo hablé en otro podcast y yo he tenido la suerte, yo soy un tío muy sortudo, o sea, tengo mucha suerte, pero uno de los elementos que más me demuestran que he tenido suerte es que yo he podido conocer a alguien que no es nada conocido mediáticamente, pero sí que es muy conocido dentro del mundo de la terapia y que es una persona extremadamente sabia y es una persona humilde, es una persona que dices, hostia, esto, y te diría que es la única persona que ha movido eso en mí. Mira que yo he conocido gente de mucho renombre a nivel pues, de PNL y de muchas otras metodologías, ¿eh? Y le hice esa pregunta a la persona. La pregunta que le hice fue, oye, ¿cuál es el objetivo de la vida para ti? ¿No? Y su respuesta me encantó. Y yo la repito más o menos como recuerdo que él me la dijo, ¿no? Y me dijo, mira, venimos al mundo incompletos y nuestra misión es completarlo. Sin más. Que cada uno entienda lo que quiera, ¿sí? Yo siempre también le he dicho, la búsqueda, al final es la búsqueda constante esta que nos depara la vida. Jaume, ¿tú tienes miedo a la muerte? Yo tengo miedo a la muerte como creo que todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Quiero decir, como ser viviente, o sea, un perro, un gato, un animal, no quiere morir, ¿sí? Lo que pasa que yo creo que cuando llega el momento, ese miedo te puede o paralizar o cagarte de miedo, ¿no? Decir, no quiero, o simplemente trascenderlo y decir, oye, acepto esto como algo más de la vida. ¿Qué es el final? Sí, es el final, pero es algo más de la vida, ¿no? Yo, en noviembre falleció este amigo y este amigo falleció diciendo que él no quería morir, ¿sí? Y ahí aprendes muchas cosas. Aprendes a que el tiempo es finito, aprendes a que lo que no le has dicho a la familia, como no tengas unos días, que él los tuvo afortunadamente, tuvo meses, si no se lo has dicho, no tú, porque tú no vas a estar, pero el que se quede se va a quedar con ese remordimiento de no le he dicho esto. Aprendes a que la vida se acaba. Y entonces, yo creo que a medida que vamos creciendo o nos vamos haciendo mayores, eso lo entendemos. Yo recuerdo que un día mi abuela, un mes antes de fallecer, me decía, es que a mí solo me queda morirme, ¿no? En cambio, recuerdo a Óscar que decía, yo no quiero morirme, quiero hacer muchas cosas. De hecho, estando en el hospital, 2 semanas antes de morir, se compró un curso de cocina para que cuando saliera del hospital quería aprender a cocinar, ¿no? Entonces, tenerle miedo a la muerte yo creo que es algo natural, a no ser que tengas unas creencias diferentes, creencias como que, bueno, pues que es una parte evolutiva de ti como ser, que luego pasas a forma espiritual, pero yo creo que cuando llega el momento, ahí es cuando yo creo que trascendimos ese miedo. Y para mí lo más importante, y en eso sí que me voy mentalizando mucho, es 5 minutos antes de morir, o sea, cuando ya sientes que la muerte está ahí, ¿qué te dirás? O sea, y yo lo que estoy trabajando es que no me diga vaya mierda de vida, sino que me diga, joder, macho, qué guay. La cantidad de cosas que he hecho, tío, la cantidad de cosas que he aprendido, la cantidad de gente que he conocido, ¿no? Y recordar solo los buenos momentos. Y para ir ya concluyendo, Jaume, si falleces hoy, que Dios no quiera, ¿cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Es un ejercicio que yo muchas veces me he hecho y me gustaría hacértelo. Yo creo que habrá gente que se sentirá muy triste y es cuanto más cosas tienes con esa persona, más triste te vas a sentir, más la vas a echar de menos y creo que hay gente que le será indiferente. Y creo que habría gente que habrá gente que yo no hubiera pensado nunca que se sentía tan afectada, ¿no? Y claro, me hablas de este tema y como lo tengo todo muy reciente, esto de Óscar, por ejemplo, yo me acuerdo de que dábamos una vez o 2 a la semana para hacer proyectos, él era experto en oratoria, de hecho aún se puede ver su podcast, desaparecerá, pero aún está activo, se llama Créeme lo que te digo, y hablaba mucho con él y él me decía, pero es que yo no he impactado en la gente, no he impactado, ¿no? No he impactado.
Y en los últimos mails él dijo que estaba en el hospital, que estaba ya a punto de morir. Y la cantidad de mails que le escribieron, el tío se emocionó. ¿Sí? Se emocionó y se dio cuenta de que había impactado en la gente, ¿no? Y claro, esa gente no eran ni las ex, ni la familia, ni yo, ni los amigos. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que muchas veces no somos conscientes del impacto que hemos tenido en otras personas para bien, ¿sí? Si alguien ahora está pensando para mal también, ya bueno, depende de lo que te quieras focalizar. Yo prefiero pensar en las de para bien. En las de para mal no le hice adrede. No quise joder a la persona. Entonces, que yo lo que pienso es que a veces es un poco duro tener que llegar a ese punto para darte cuenta realmente de lo que has impactado, ¿no? Por eso creo que es importante que si alguien nos impacta de forma positiva se lo digamos. Y digamos, oye, me ha encantado esto que has hecho, me ha llegado, ha sido importante para mí o me has cambiado en esto, ¿no? Yo creo que es muy importante para eso. Pues Jaume, te quiero dar las gracias por haber venido aquí, por Un haber placer. comentado tu experiencia, tu historia. Y no sé si quieres añadir algo más. Básicamente, están buscando la cámara con las luces y esto no sabían qué cámara, ¿no? No, voy a coger esta, ¿no? La del Venga, medio, va, va. plano abierto. Plano abierto, va, plano abierto. Básicamente, lo que te querría transmitir es que depende de ti, que eres una persona singular, que eres una persona que tiene muchas, muchas cosas buenas y que lo único que tienes que hacer es, como aquel que busca un tesoro enterrado en la arena, buscar esas cosas buenas que tienes y que seguramente encontrarás muchos granos de arena que te molestarán y que no será lo que más te gusta, pero que debajo de esos granos de arena siempre hay algo, aunque sea una pequeña pieza de mucho, mucho, mucho valor. Y que no te lo diga yo, simplemente que te lo digas tú y que te lo creas. Y espero y deseo que seas muy, muy, muy feliz y que vayas ganando todas las batallas internas que te proponga para ganar la guerra. Muchísimas gracias. A ti.